con algunas variantes. Pablo, en cancha, ¿cómo viste ese partido de vuelta de la final donde se toman decisiones de ambos planteles para tratar justamente uno de mantener la ventaja y el otro de remontar? Hola Dani, saludos y saludos a los compañeros. Sí, un partido que lo que habíamos hablado desde la semana pasada, que Heredia, sobre todo en el primer tiempo, fue que abusó mucho tal vez de los centros, sobre todo balones frontales al área, pero fue un partido controlado, no fue muy vistoso. Ya el segundo tiempo, cuando ingresó Luis Ronaldo Araya, cuando entró el gol, Luis Ronaldo, pues el partido fue un poco pues, mejor para el Herediano, pero bueno, sabíamos que iba a ser difícil para Saprissa. Herediano es muy fuerte en su cancha y efectivamente lo que fue Elías Aguilar y Marcel Hernández fueron determinantes para el resultado. Increíble, porque son momentos de partido, Meli, donde, ojo lo que dice Pablo, el ingreso de Luis Ronaldo Araya, un hombre que desequilibró en las dos instancias finales, no solo durante la fase regular, sino también en semifinales y final. El hombre protagonista, junto a los ya sabidos, que era lo de Elías Aguilar como máximo asistidor del torneo, y Marcel Hernández, el eterno goleador, una vez más comandando ese impulso de los florenses. Sí, totalmente, Dani, sobre todo porque ese ingreso es justo iniciando el segundo tiempo y ahí te marca también cómo puedes terminar de controlar el partido y sobre todo cómo sacas los goles que necesitabas para la remontada en el global frente a un Saprissa que, a pesar de que tuvo el regreso de Mariano Torres y Fidel Escobar, no marcaron diferencias. La realidad, Dani, es que incluso lamentablemente, por ejemplo, cómo queda Fidel en ese 1-1, donde sí, Marcel Hernández entra a marcar el segundo gol, queda bastante mal en esa jugada y Mariano tampoco pudo marcar diferencias. En el primer tiempo Saprissa algo intentó, Tomás Rodríguez tuvo una que otra buscando tener ese mano a mano, pero no mucho más, la verdad, de parte de Saprissa. Y eso es lo que llama más la atención, Mau, porque obviamente el aficionado morado está furioso, más allá de la alegría de los heredianos que se fueron hasta Heredia por media calle, toda la madrugada y demás, como bien se lo merecen, pero del lado tibaseño queda ese sinsabor de por qué no les alcanzó ni siquiera extender esto a 2 partidos más. Y yo creo que es una cascada de malas decisiones a lo largo de todo el semestre. Sí, hay que decirlo, Dani, que la llegada de Hernán Medford al equipo de Saprissa tuvo un margen de mejora, yo creo que fue sustancial, yo creo que fue muy importante su llegada. Lo que pasa es que los resultados a veces no se dan de la noche a la mañana y cuando se dan de la noche a la mañana, qué bueno, pero no siempre te va a salir igual. Hay muchas cosas por mejorar dentro del equipo de Saprissa, hay que confeccionar mejor a este equipo, hay que tener mejores jugadores de reparto, hay que tener mejores jugadores más allá de los protagonistas de reparto, esos que te complementan, esos que te ayudan, esos que cuando tú vuelves a ver al banquillo sabes que te pueden resolver en cualquier momento. Creo que ahí está quedando de ver un poco el equipo de Saprissa, deberá reforzar mejor su plantilla. Pero bueno, hay un cambio de directiva, hay cosas que pasaron en su determinado momento que le hicieron que Saprissa incluso a nivel internacional no tuviera la mejor actividad en su determinado momento y ahora es el momento. Creo que la llegada de Hernán les puede ayudar mucho y tienen que ir esto despacio. Lo que pasa es que a un equipo grande siempre se le exige y es normal que la gente está molesta porque obviamente Saprissa es un equipo obligado a ganar títulos. Claro, y no, además, porque los 2 años calendario que redondea simplemente alzó la copa del torneo local, es decir, la copa que tuvo ante el Sporting. Pero hay algo que no me cierra en torno a la preparación, Pablo, porque cuando hablamos de este Herediano, hoy campeón con mucho mérito, estamos diciendo de un equipo que en diciembre anterior se había quedado no solo al margen de las semifinales, sino que tuvo que remendar su proyecto con salida de jugadores, con llegada de otros, con la inclusión de José Yacone. Es decir, toda esa pretemporada de diciembre que lo tuvo completo para trabajar este torneo, pareciera que le sirvió para la regularidad, Pablo. Sí, bueno, eso fue un accidente y ya de muchos años atrás, con la incorporación de Jafet Soto liderando lo deportivo, pues es una persona de mucha capacidad, ¿verdad? Y él pues sabe armar los grupos de trabajo, no solo jugadores, sino todo el entorno deportivo y ahí es donde va sacando ventaja en todos estos años a los diferentes clubes. Yo creo que la confección de la planilla del Herediano es muy buena, siempre ha sido buena, siempre muy equilibrado, siempre con edades muy importantes, las posiciones, le da las herramientas necesarias a los entrenadores que ha tenido para tener un equipo competente.
Y esto que dice Pablo, yo creo que se reafirma en cancha, allí donde vimos a un equipo sumamente parejo, pese a las bajas o incluso los vaivenes de rendimiento que tuvieron algunos de sus futbolistas más protagonistas. ¿Qué te quiero decir? Que a veces hay que observar lo que también hacen otros clubes que normalmente están teniendo éxito. Y yo creo que Jafet, en medio de la euforia, reconocía como presidente del equipo herediano el buen trabajo de los últimos años, no del semestre anterior, donde efectivamente hubo un accidente y no clasificaron a semifinales, sino cómo recompone rápido y en cuestión de 4 meses vuelve a celebrar título. De los últimos 4 ha celebrado 3. Sí, excelente. La verdad es que es el equipo que ha venido construyendo de forma, no sé si silenciosa, porque es cierto que Jafet Soto se ha recientemente abstenido de decir cosas. Incluso ayer le preguntaban si era el mejor plantel del torneo y decían no lo sé, yo esperando que lanzara alguna bomba de las que acostumbra, pero bastante modesto en la celebración. No lo sé, decía, lo que sí sé es que tenemos una suficiente plantilla y yo creo que ahí está la palabra suficiente. Los cambios a Herediano, a José Giacone, le venían muy bien. Los hombres que venían de la banca tenían, digamos, esa respuesta para cambiar los micropartidos que muchas veces el mismo José Giacone necesitaba cambiar en su favor. Ayer es uno de esos ejemplos. Entonces sí creo que, y lo hemos elogiado mucho y ahora lo reconoce Chope también, que Jafet Soto es un hombre que conoce muy bien, tiene un buen ojo para ver jugadores con potencial que puedan encajar perfectamente, porque fíjate que no necesariamente son jugadores deslumbrantes, pero encajan perfectamente en las necesidades del club y son un balance entre precio-calidad, digámoslo así. No son aquellos fichajes rimbombantes que te van a drenar demasiado presupuesto. No es aquel Saprissa que decía es mi plantilla más cara de la historia, ¿no? Pero sigue siendo un plantel amplio. Claro que hay un peso presupuestal ahí, pero que te da efectividad, que te da resultados, Dani. Y son apuestas importantes, a veces no te sale y a veces sí te sale, ¿no? A Herediano le ha salido a hacer todo eso que Georgina apunta, tiene razón. Sí, no, y le ha funcionado muchísimo. Míralo, la renovación de Marcel Hernández también. Una revancha el mejor también. jugador del torneo. Sí, sin duda, sin duda. Nada más hacemos un paréntesis porque hay noticia. Ustedes saben que en el fútbol se está tejiendo mucho. Hay noticia oficial y es la convocatoria de Neymar convocado a la Copa del Mundo. Neymar ha sido ratificado por Carlo Ancelotti para ir a Norteamérica 2026. Por eso lo interrumpimos, porque obviamente la conferencia estaba en ejecución. Este será tema para más tarde en ESPN FC para que nos acompañen. Pero les iba a decir algo de lo del Herediano y obviamente para no perder el hilo de lo que ustedes silvanaban de lo de Jafet. Es que también tiene que haber, Meli, una credibilidad del jugador hacia el dirigente y hacia el gerente deportivo. Porque ahí está Gustavo Pérez, pero con la venia de su directiva, que sabe tomar decisiones y que de esa manera encamina el proyecto. Lo decían incluso algunos de los futbolistas en cancha. Cuando Jafet o el gerente deportivo, Gustavo Pérez, entraban al camerino, todos se escuchaban. Y yo creo que ese respeto de ida y vuelta que tiene ya no solo el fútbol costarricense, sino también el jugador costarricense, se lo ha ganado con el éxito recientemente conseguido. Y también porque sabe que tiene mano dura Jafet Soto, Dani. Al final, sea como sea, en torneos anteriores, cuando ha tenido que ponerse el pantalón corto y dirigir, en lo cual no concuerdo tanto que sea lo que debe hacer, más allá de que le haya resultado en algunos momentos y en otros no, pero saben los jugadores que están muy involucrados la parte de la dirección deportiva y gerencial de Herediano con el mismo equipo, con lo deportivo, y que el que no rinda, por ahí mismo le pueden ir pasando facturas, así que creo que hasta cierto punto eso sí ha sido muy importante. Y para mí también, Dani, lo de Giacone, la apuesta que hicieron al llevarlo, el poder tener también la posibilidad de una revancha. Recordemos que en Saprissa no le fue bien y luego ahora hacerlo con Herediano de esta forma, lo hablamos en días pasados. Las maneras podrían ser criticadas o no, podrían ser vistosas o no, pero si iba a levantar el título, nadie se va a acordar de cómo llegó justamente hasta acá y cómo llegó a levantarlo, así que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho también Giacone. Mérito porque también sigue ganando, Mau, y yo creo que no hay que perder ese detalle. José Giacone fue y triunfó en Nicaragua, regresó a Costa Rica y volvió a triunfar, más allá de ese paso que bien recordaba Meli por el Saprissa. Yo creo que nos damos cuenta de que hay diversos caminos para llegar al éxito y José Giacone tiene uno muy dentro de su ADN. Y así lo ha proyectado en el fútbol costarricense. Ya volvió a ser campeón, otra vez con Herediano, lo había logrado antes también con el Municipal de Pérez Celedón. Ya ves que a veces las decisiones que se toman son muy importantes para bien o para mal.
Digo, porque ahora, después de que Yacone tuvo su paso por Saprissa, no lo esperaron, lamentablemente, porque no esperan los proyectos, porque creen que esto es de la noche a la mañana, creen que esto es soplar y hacer botellas, y no es así. Hay que ver realmente los problemas que tienes dentro. Qué bueno por Yacone, que salió de Saprissa, fue herediano después, y ahora lo ha logrado con un campeonato, y no así al azar, o no así porque de repente en la final se le dieron las cosas, llegó con mérito propio. Desde la jornada 2, hay que recordar, en la jornada 2 le pega a este mismo Saprissa. Lo trabajó muy bien y le pegó también 2-0 en el Carlos Alvarado. Entonces, la situación empezó muy bien desde el arranque, sanando un poco las heridas de haberse quedado en semifinales en el torneo 2025. Entonces, ahí están. Ahí está la paciencia. Yo creo que cuando tienes el objetivo fijado, debes de tener un poco de paciencia. A veces es mejor ir despacio que tomar decisiones a la ligera, y a Saprissa le ha pasado eso, ¿no? Sí, claro, con muchas variantes, pero justamente es de cómo queda también el conjunto tibaseño, sobre todo, Pablo, después de los últimos 2 años. ¿Cómo sentís a este Saprissa en medio del proyecto que supongo le va a dar continuidad a Hernán, Evaristo, Medford, Bryan, y con los cambios que tengan que presentarse en el plantel? Sí, evidentemente pues necesitan hacer cambios, reestructurarlos. Ahí la pregunta es si existe la capacidad a lo interno para poderlo hacer, para darle esas herramientas a Hernán, cosa contrario como lo que hemos visto y lo que he comentado con el herediano, que siempre cada 5 años pues hacen una renovación importante, lo hacen de una forma natural, bien planificada, y por eso vemos constantemente equipos fuertes del lado del herediano, ¿verdad? Entonces cada técnico que tenga esa oportunidad, en este caso Yacone, de entrar a un club en donde todo está claro, en donde hay una planilla importante, pues, y las reglas claras desde un principio, pues es mucho más sencillo. Lo de Saprissa, pues sí, tienen que replantear muchas cosas. Ahora, es curioso esto, sobre todo, Gio, porque estamos a las puertas de un dirigente, de una estructura, de un equipo que pareciera estar dando lecciones importantes, no solo a los dos de mayor afición como Alajuelense y el Saprissa en Costa Rica, sino también a la estructura del fútbol costarricense, que ya ahora trasciende hasta las selecciones nacionales. ¿Debe emularse eso, Gio? ¿Debe irse en la vía de entender por qué el fenómeno del herediano de esta década? Es que, ¿sabes qué pasa? Que cada equipo es un contexto distinto, porque a Herediano le podemos aplaudir desde cierta perspectiva la consecución de títulos, y las formas quizá no son las mejores. Recordemos que tampoco es que den mucha continuidad. Es cierto que tienen muy buena planificación, pero mucha continuidad no. Hemos tenido recientemente el caso de Jafet Soto tomando el liderazgo porque pues parece que la plantilla de jugadores hasta cierto punto no responde a estímulos directamente del cuerpo técnico, y si no vienen desde los altos mandos, ¿no? Más allá de, como decía Meli, de las formas, le salen algunos resultados. Y de ahí el contexto del Monstruo Morado es distinto, porque lo que hay que evaluar con el Monstruo Morado es por qué está perdiendo esa jerarquía de llegar a ciertas instancias y terminar doblegándose. Claro. Lo de Medford fue muy bueno porque lo levanta, interrumpen a Quesada. El Saprissa tampoco ha dado continuidad a procesos. Esperemos que se la den a Medford, pero lo interrumpen a Quesada, traen a Medford, los levanta muy bien y terminan por perder esta final, que es no la única final que han perdido en los últimos tiempos. Si te pones a pensar en cómo perdieron la final también frente a Liga Deportiva Alajuelense, no es característico de un club como Saprissa. Algo está faltando. Entonces es un contexto distinto el del Saprissa. Tiene que ver más con jugadores, con decisiones de la parte técnica, en su momento quienes fueron los directores deportivos, ahora los nuevos, etcétera. Y la Liga Deportiva Alajuelense, otro universo. Yo creo que no sirve una sola fórmula, Dani, para todos. Sí, sin duda. No y sé, yo Dani, voy muy apalancado a eso. Si quizás, haciendo la comparativa, que no va a ser exactamente igual, pero no sé si quizás a Saprissa le puede estar empezando a pasar lo que hasta cierto punto le pasó a la selección de Costa Rica, que era exprimir hasta lo último de una generación muy importante, de una generación dorada, de jugadores que son leyendas incluso del club, exitosos, pero que no has encontrado todavía esos relevos generacionales en esas posiciones, no solamente en tema de rendimiento, sino también en liderazgo. Y yo creo que por ahí es donde la planificación deportiva de Saprissa sí se ha ido quedando corta, lo hemos hablado ya muchas veces. El relevo de Mariano Torres,
va a ser difícil cuando se vaya, incluso hablando de Kendall Waston, hablando de en un futuro un Fidel Escobar, o sea, jugadores que han sido importantes en una era vital de Saprissa y que hay que ver quiénes son esos relevos que vienen a futuro. No se han trabajado Sin aún. duda.